¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestro medio de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, también la página en Facebook, Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube, Frecuencia Fiscal. Y bueno, recordarles que visiten el canal porque pues tuvimos un programa sobre la contabilidad electrónica que lo titulamos Contabilidad Electrónica, Contabilidad al Desnudo, y este programa ha tenido mucho éxito porque pues comentamos qué es lo que se va a presentar, cómo se va a presentar, etcétera. Entonces, aquellos que todavía no lo han visto, les sugerimos que le den un vistazo. Hugo, y también, bueno, pues aquellos que ya lo vieron, bueno, pues que por ahí nos hagan el favor de retransmitírselo, ¿no? A terceros interesados, como pudiera ser contadores, empresarios o emprendedores que están tratando de cumplir algún sueño, ¿no? En el ámbito empresarial, y que, bueno, que es importantísimo, bueno, pues que esa información que está contenida en el Código Fiscal de la Federación, en diversas literatura jurídica, bueno, pues que está traducida de cierta manera, que vean el impacto que va a tener o los alcances de esta contabilidad electrónica. Así es, sí, porque recordemos que es un rompecabezas. El día de hoy el tema que vamos a tocar es otra parte de este rompecabezas que la autoridad está manejando en temas de tecnología, en temas de fiscalización. Entonces, pues es importante que estén enterados porque esto afecta a los empresarios, a los empleados, a los que están por honorarios, a todo mundo, ¿no? Es correcto, Hugo. Y bueno, pues el tema principal del día de hoy es el buzón tributario, Hugo. Yo diría que es como el contenedor de esto, de la facturación electrónica, del timbrado de la nómina y de la contabilidad electrónica. Bueno, pues este va a ser el conducto o el medio de transporte por el cual va a estar viajando la información, y es el buzón tributario. Así es, este buzón tributario que pues es un parteaguas en temas tecnológicos aquí en México, más sin embargo en un estudio de la Prodecon hay ciertos ahora sí antecedentes, ¿no? Tanto en Europa como en América, y que vamos a comentarlo para tenerlo de referencia. Sí, fíjate, Hugo, por ejemplo, en el caso de España, bueno, pues sí, efectivamente habla en el caso de notificaciones en sustitución del papel, bueno, pues se crea una modalidad de índole electrónica. Por ejemplo, en Sudamérica, en el caso de Perú, hablan también de una notificación, pero como una opción, Hugo, no como una obligación, que es en el caso de México. Argentina también refiere lo que es el domicilio electrónico, porque al final del día, Hugo, este buzón es igual como el buzón que tienes afuera de tu casa, en el pórtico, y bueno, ahí depositan la diversa correspondencia. Bueno, pues acá también de manera electrónica vas a tener en tu domicilio virtual este buzón tributario, donde la autoridad, bueno, pues te va a estar notificando diversas situaciones. Tenemos el caso de Colombia y entre otros, ¿no, Hugo? Así es, sí, también por ejemplo, digo, ahorita que está el Mundial, también Brasil también ha participado en todo esto, y bueno, México, el antecedente que tenemos es con la famosa firma electrónica, que luego fue la FEA y que ha ido evolucionando, y este es ahora sí que la premisa de la cual parte toda esta innovación tecnológica. La firma electrónica, Hugo, si queremos haciendo una remembranza, ¿no? Es correcto, es decir, ahorita hablábamos del domicilio fiscal, está el buzón tributario, la firma electrónica vendría siendo la llave para poder abrir ese buzón tributario. Que más que buzón tributario, Hugo, yo diría que sería un abuzón tributario. Ahorita vamos a ver por qué. A lo mejor al terminar el programa van a saber que, oye, qué razón tenía Luis Alberto de que no es un buzón, es un abuzón tributario. Y esto coloquialmente va a sustituir al famoso mortificador, o más bien dicho el notificador, ¿no? Que todo mundo cuando lo ve empieza a mortificarse porque todo esto será vía electrónica. Es correcto, fíjate, y ahorita que hablabas de Brasil, y bueno, pues no podemos dejar de lado el ámbito futbolístico. Yo quisiera hacer un símil entre esto del tema del buzón tributario y ahorita lo que es bueno, pues esa competencia mundial. Imaginen un partido de fútbol donde por un lado está la Secretaría de Hacienda y su brazo fiscalizador, el SAT, y por otro lado, bueno, pues están los contribuyentes. Y en el medio, bueno, pues está el balón, que en este caso sería el buzón tributario, en el cual se dice que las reglas, pues parece
parecieran parejas, ¿no? Pero pues vamos a ver ahorita que resulta que no. Y el árbitro en este caso sería la Prodecon, Hugo, que debería de estar velando en este caso por los intereses del gobernado, que de acuerdo a esta literatura que liberó por ahí la Prodecon, bueno, Hugo, yo sí noto cierta tristeza en esto porque prácticamente recoge información oficial, es decir, información de, por ejemplo, de la minuta de discusión de la iniciativa de ley, los antecedentes, a los antecedentes oficiales, pero recoge incluso información que está en el apartado del SAT, es decir, te quiere en un momento determinado el brazo fiscalizador vender el buzón tributario como una herramienta para comunicarnos en ambas direcciones, que va a ser totalmente gratuita y que va a ser más feliz al pagador de impuestos, que así se refiere la Prodecon. Yo diría que también es un nombre como que algo fantasioso, ¿no? Injusto, Hugo, porque pues pagador de impuestos como que es medio pasivo el concepto y ya también está limitado, acotado, es decir, el contribuyente es un ámbito un poquito más amplio que, por ejemplo, el pagador de impuestos pues está acotado a esto, es decir, seguridad social y esto no caben dentro de ese concepto. Así es, sí, en este estudio la Prodecon, como bien lo mencionas, pues habla ahí del antecedente, de la exposición de motivos, de por qué surgió todo esto, lo que se busca, y bueno, pues ahorita ya estamos en una etapa más avanzada de todo esto, donde pues aquí también veremos cómo los juicios, es decir, no nada más los contribuyentes van a utilizarlos, sino también los abogados para entablar algún medio de defensa a través de este buzón tributario podrán interponer los medios de defensa correspondientes. Fíjate, Hugo, también dentro de este corolario o exposición de motivos se habla de que el costo por una notificación personal ronda los 260 pesos, Hugo. Entonces, imagina por parte del gobierno federal el hacer una notificación masiva, por ejemplo, al programa de actualización al RFC o el programa de regularización en materia de ISR o en este caso de lo del IDE. Bueno, pues son millones de contribuyentes a los cuales hay que notificar en el caso de, por ejemplo, diferencias fiscales. Entonces, a través de este buzón tributario, obviamente ahí se vuelve gratuito, pero para la autoridad. Es decir, hay un medio de fiscalización, de notificación que tiene, como bien refieres, Hugo, alcances totalmente jurídicos. Ahorita vamos a ahondar en eso. Y bueno, pues ahí está el dato, ¿no? 259 pesos que en estricto sentido, bueno, pues ya no se terminarían erogando, pero vamos a ver que ahorita que hay que tratar de entender esto, Hugo. Uno quiere que las leyes sean justas, es decir, las leyes de entrada no pueden ser justas. Uno quiere que las leyes estén en una balanza, ¿no? Que los derechos y obligaciones estén equilibrados. Y esto no puede ser, es decir, necesariamente los dados tendrán que estar cargados a favor del brazo fiscalizador y bueno, en ese sentido lo tenemos que entender. Luis, y esto que comentas del costo es bastante importante y trascendente porque con esto se rompe el mito de que oye, yo soy un pequeño contribuyente, yo debo muy poco, a mí no me van a visitar, yo vivo en tal parte, para allá no llegan, o sea, todo esto, vaya, nos volvemos a la misma distancia, no importa si ganas mucho, si ganas poco, si vives cerca, si vives lejos, para el fisco estás a una misma distancia y estamos hablando de un clic prácticamente. Así es, Hugo. ¿Quiénes están obligados al buzón tributario? Prácticamente todos los contribuyentes, personas físicas y morales. En este caso hay un periodo de transición. Diferido. En el caso de personas morales, próximo 30 de junio de 2014, personas físicas, 1 de enero del 2015. Así es, sí. Y bueno, ahorita la trascendencia es el tema de la contabilidad electrónica, ¿no? Que por ahí se empieza a mandar la contabilidad de julio a partir del mes de octubre, pero pues ya estamos viendo los usos que se le van a dar y esto es importante porque en el Código Fiscal de la Federación está plasmado con una serie de regulaciones que todas hacen referencias a este buzón tributario. Entonces, aquí vaya, hay dos parteaguas, ¿no? Porque el buzón tributario te lo van a notificar a través de un correo electrónico que tú vas a dar de alta, que incluso puedes dar de alta varios correos electrónicos, por decir, el tuyo, el de tu contador, a lo mejor el de tu asesor, para efectos de que cualquiera de los tres puedan estar informados de lo que suceda con tu buzón tributario. Fíjate, Hugo, aquí nada más para entrando en la cultura contributiva, bueno, pues el término notificación, ¿no? Porque el radioescucha podrá decir, oye, bueno, ¿y eso con qué se come? Es correcto, ¿no? Bueno, pues el término notificación sería un medio establecido en el Código Fiscal de la Federación, donde la autoridad fiscal podrá dar a conocer al contribuyente, Hugo, a los responsables solidarios
a terceros el contenido de ¿qué? Pues de un acto administrativo, a efecto de que tengan la posibilidad de cumplimentarlo o de impugnarlo en un momento determinado. Entonces, aquí estamos hablando de que el campo de acción, Hugo, se amplía. Es decir, no solamente es al contribuyente, podrá ser a terceros vinculados con este contribuyente, que podría ser, por ejemplo, una persona moral. Le podrán también notificar a los terceros responsables solidarios, le podrán notificar ya sea un acto de administración, como puede ser, ¿cuáles, Hugo? Ahorita mencionabas algunos de ellos, pero los más importantes y donde el fisco va a enfocar sus pilas es en el caso de resoluciones, por ejemplo, de créditos fiscales. Así es. Requerimientos y multas en el caso de control de obligaciones. También se van a estar notificando las resoluciones en materia de devoluciones y compensaciones. Exacto. Y Hugo, también, bueno, pues vemos que por allí el fisco también lo va a poder utilizar, por ejemplo, para el procedimiento administrativo de ejecución. En el caso de notificación, por ejemplo, del congelamiento de cuentas bancarias, este será el medio idóneo para notificar al contribuyente. Una orden de desalojo, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de notificaciones, este va a ser el medio que se entiende, Hugo, que va a ser bidireccional. ¿Para qué? Para que el contribuyente también, bueno, pues en esos actos de impugnación, un recurso de revocación, por ejemplo, bueno, pues también ese sea el canal para poder depositar ese recurso. O, por ejemplo, en el caso de alguna controversia, pues el contribuyente también podrá, o alguna aclaración, ese será el único medio en el cual el contribuyente pueda comunicarse con la autoridad. Así es, y este es un cambio, es un parteaguas, ¿no? Porque pues recordemos que ahorita hay trámites que se hacen por internet y están limitados al tamaño de la información que puedes subir, que si son 2 megas, que si son 4 megas. Entonces, en ocasiones, cuando tienes un requerimiento de una devolución o una compensación, la cantidad de información que hay que aportar es considerable, ¿no? Entonces, esto también pudiera ser una barrera en cuanto a cómo vas a poder cumplir con todo esto que te solicita la autoridad. Hugo, y bueno, pues este programa se trata de esto, ¿no? De tratar de difundir, de analizar, de ver las repercusiones y consecuencias de esto. Entonces, no solamente tratar de digerir y cómo me registro en el buzón tributario, cómo le hago para esto, es decir, tratar de cuestionar un poco la legalidad o ilegalidad de el uso que se esta le va a dar. herramienta. Es decir, por ejemplo, el artículo 16 de nuestra Carta Magna, bueno, pues refiere que nadie podrá ser molestado en su persona, en su familia, en domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito. Entonces, bueno, por aquí los distintos tratadistas podrán decir que el mandamiento escrito no lo tienes que tratar de entender en su sentido estricto, es decir, literal, es decir, que esta notificación hecha de manera electrónica, bueno, pues reúne todos los alcances jurídicos de la notificación. ¿Qué pasaba con las notificaciones que se hacían en papel, Hugo? En el caso de requerimientos y demás, el contribuyente recurría, por ejemplo, al recurso de revocación y desconocía el procedimiento de notificación. Decía que argumentaba que no había testigos y demás, y se caían prácticamente la totalidad de esos requerimientos. Es decir, al final del día se le otorgaba la razón al gobernado. ¿Qué va a pasar a partir de la entrada en vigor de este buzón tributario? Bueno, pues que este medio electrónico va a ser las veces de notificación. Es decir, difícilmente un contribuyente pueda negar el hecho de la notificación. ¿Por qué? Porque el mismísimo recurso de revocación tendrá que ser tramitado a través de esta plataforma. Es decir, el contribuyente no, si se quiere defender, tendrá que utilizar este medio. Es decir, definitivamente tendrá que estar localizable a través de este buzón tributario. Así es, Luis. Y si te parece, en términos generales, comentar a nuestro auditorio cómo va a funcionar. Bueno, primeramente hay que dar de alta uno o varios correos electrónicos en este buzón tributario, porque una vez que tú recibas una notificación o alguna información de parte de la autoridad en el buzón tributario, automáticamente se te enviará un correo electrónico para notificarte que tienes por ahí algo. Vas a tener un lapso de 3 días para efectos de que tú acceses a tu buzón tributario y conozcas cuál es el acto o la información que te hizo llegar la autoridad, y en caso de que después de esos 3 días no acceses, bueno, ya te vas a considerar notificado y empezarán a correr los días que la autoridad haya otorgado para cumplir o para proporcionar la información que te haya solicitado. Entonces, por eso aquí es muy importante el correo electrónico. Y aquellos que nos vieron en Facebook que poníamos a una persona con un montón de correo, bueno, pues es por eso, ¿no? Porque ahora el correo electrónico va a ser el medio a través del cual te vas a enterar de si la autoridad tiene o no algún pendiente contigo. A ver, Hugo, yo creo que estamos llegando al corazón de este tema, es decir, esto de la notificación, ¿cómo se va a dar? Yo lo desbordaría en dos
procedimientos. Uno, esto de la notificación vía correo electrónico, que en información previa se hablaba de que incluso el contribuyente podría optar por que le llegara vía mensaje a algún teléfono celular. Pero bien, habrá que ver ahí los detalles respectivos. Esto yo haría a las veces, Hugo, de una prenotificación. Es decir, todavía no estás notificado, te estoy alertando que está depositado en tu buzón tributario un documento, una notificación. Tú tienes efectivamente, Hugo, 3 días. Estos 3 días necesariamente tendrán que ser hábiles, entonces para que el contribuyente aperture ese buzón tributario. Si no lo hace, en rebeldía se va a considerar notificado y a partir del 4.º día, efectivamente, bueno, pues ya surte todos los efectos legales para la autoridad. Entonces, si el contribuyente también en rebeldía no se quiere defender y demás, bueno, pues habrá perdido el derecho de interponer el recurso de revocación. Allí mismo se le podrá fincar el crédito fiscal correspondiente si en rebeldía también a los 45 días o al plazo establecido no liquida ese crédito. Bueno, pues se le va a notificar la orden de embargo, incluso el congelamiento de cuentas bancarias. Es decir, el proceso no se va a detener porque el contribuyente dice: yo no aperturé mi correo electrónico, o mi correo lo tiene mi anterior contador o mi contador actual y a lo mejor es un poco desordenado, o lo tengo en un correo personal que se me olvidó la contraseña. Así es, por eso es muy importante este control. No, a partir de ahora sí que de lunes, las personas morales tienen que empezar a poner mucha atención en quién tiene acceso al buzón tributario, qué correos electrónicos se van a dar de alta, porque pues ya debe ser una práctica, ahora sí que digámoslo, semana con semana, que alguien esté supervisando el buzón tributario para evitar una sorpresa desagradable que posteriormente tenga una consecuencia que pudiera ser que te cancelaron el certificado para facturar, que te congelaron alguna cuenta bancaria o alguna otra cuestión por parte de la autoridad. Fíjate, Hugo, ya entrando en la cuestión ahí técnica jurídica, en un momento determinado se habla y veremos el proceder de la autoridad, por ejemplo, en el caso de un contribuyente que se encuentra no localizado. Ahí está establecido en el Código Fiscal de la Federación en su artículo 134, bueno, pues en donde refiere un procedimiento en caso de que este no fuera ese localizado, que tendrá que ser notificado vía estrados. Yo preguntaría en un momento determinado, bueno, pues, ¿qué va a hacer la autoridad? Es decir, ¿va a seguir ese procedimiento o le va a notificar vía buzón tributario, violentando sus derechos constitucionales de que fuera notificado bajo este procedimiento? Así es, sí, son varias las cuestiones que saltan a raíz de este buzón tributario y que, bueno, sabemos que ahorita la autoridad tiene problemas tecnológicos, que ha reconocido que en lo que resta del año vamos a seguir experimentando una serie de problemas y contratiempos. Tan es así que, por ejemplo, el dictamen que se nos pasaba a comentarlo, pues ya dieron un plazo, ¿no? Es decir, se vencía el día lunes, 30. Pero pues ya la autoridad dio ciertos plazos y en pocas palabras tenemos los contadores y los contribuyentes para el 15 de junio para cumplir con esta obligación del dictamen fiscal. Es cierto, Hugo. Y regresando al tema del buzón tributario, lo que también me llama la atención es que la autoridad sí podrá tener distintos canales para notificar al contribuyente. Ahorita hablábamos en el caso de estrados, o podrá ser vía correo certificado o personal o a través de buzón tributario. Es decir, estos canales los podrá utilizar la autoridad de manera indistinta. Ahorita referíamos de que cada tercer día tendrías que estar aperturando tu buzón tributario. Hugo, yo diría que al final del día lo tienes que estar viendo prácticamente todos los días. Es decir, porque a partir del 1 de julio, bueno, el 4.º día, ahí ya tienes tu obligación de abrirlo. Pero al 5.º día tienes obligación de abrirlo para lo que sucedió en el 2.º día y así sucesivamente. Es decir, antes de llegar a tu oficina o una vez que llegues, lo primero que tendrás que hacer es verificar este buzón tributario para ver si hay algo depositado en esta herramienta de índole fiscal. Así es, y aquí pues tener cuidado con la cuestión de los filtros, el correo basura, todo ese tipo de cosas que pudieran desviar a este tipo de correos y que no te enteres. Entonces, como bien lo mencionas, Luis, ya lo vas a tener que hacer como una práctica cotidiana para efectos de, pues, saber ahora sí que se le ocurrió al SAT, ¿no? ¿Qué noticias, qué novedades tienes por parte del SAT? Y bueno, a saber que al momento de recibir algo, pues no será algo positivo. Hugo, y si al radioescucha todavía no le hizo digestión la comida, espérese a escuchar esta bomba. Fíjense, esto está en el Código Fiscal de la Federación, en su mismo artículo 134. La facultad mencionada podrá también ser ejercida por los organismos fiscales autónomos.
¿Qué podrá hacer esto? Es decir, ¿cuáles son esos organismos fiscales autónomos? Por ejemplo, un Instituto Mexicano del Seguro Social, un Infonavit, un ISSSTE. Es decir, que esta herramienta no está acotada al SAT. Al SAT. Es decir, el Código Fiscal de la Federación cubre también en un momento determinado a lo que es el Seguro Social y lo que es el Infonavit. Entonces, Hugo, espera al momento de abrir ese buzón tributario una notificación, no solamente del SAT, sino del Infonavit, sino también del Seguro Social. Que, Hugo, si me permites una pausa, hay que tener mucho cuidado. En el caso del Seguro Social ya nos llegaron 2 casos, Hugo, donde fueron presentadas la línea de captura al banco respectivo y, oh sorpresa, el cajero capturó mal la línea de captura, y al final del día tenías al Infonavit encima y tenías al Seguro Social con orden de pago o embargo. Se tuvo que recurrir al banco, emitir una carta diciendo que el banco se había equivocado, que se había destinado a una línea de captura distinta. Otro caso, Hugo, se presentó la línea de captura correspondiente y como que el cajero del banco a lo mejor tiene algunas opciones, hay que invitar a gente del sistema bancario porque como que hizo una búsqueda, yo creo que del contribuyente, y a lo mejor por flojera, lo que tú quieras, jaló la línea de captura oficial, es decir, la que estaba bajada del CIPARE y no la que había generado el contribuyente, que era distinta y por una cantidad menor. Resulta que al contribuyente le dicen, oye, la cantidad a pagar es mayor que la que se está exigiendo, y el contribuyente asustado entrega la cantidad distinta. Ya cuando lo revisa el contador, se da cuenta de que fue pagado con la línea de captura oficial. Entonces hay que tener cuidado con esto, es decir, no es suficiente el cumplimentar, es importante verificar y confirmar que las líneas de captura son las correctas. Así es, sí, porque pues esta línea de captura son muchos dígitos que al cambiar unos dígitos, en teoría el sistema detecta que está mal y no procede, mas sin embargo se han dado casos como los que comenta Luis, donde el sistema lo acepta y al final del día se aplica otro impuesto, se aplica otro contribuyente y te puede generar problemas en el futuro. Hugo, regresando al buzón tributario, a lo mejor algún radioescucha se está ya como buen mexicano pensando en cómo se desmarca de esto. Oye, yo escuché ahí en Frecuencia Fiscal que hay que registrarse y demás, ¿sabes qué? En rebeldía no lo voy a hacer. ¿Qué va a pasar? Nunca me va a llegar ese referido correo electrónico y por lo tanto no me voy a dar por notificado. Pero bien, esto no es una opción el que te tengas que registrar, correcto. Es una obligación, y esto está referido en el artículo 17, fracción K de la ley del Código Fiscal de la donde, bueno, pues establece que tanto personas físicas como morales deberán tener asignado un buzón tributario respectivo. Es decir, esto de que te quieras registrar o no, eso más que todo, Hugo, es un derecho que le están dando al contribuyente, que incluso fue una adenda que se le hizo en la minuta, en la propuesta original de esta iniciativa de ley, para que, bueno, pues hubiese una especie de prueba de comunicaciones, porque una vez que quedes registrado, en ese momento se va a enviar un correo de prueba donde las notificaciones se están para validar que la cuenta de correo electrónico funcione, etcétera, y que pues no tengas digamos un pretexto o algún otro motivo a la hora de que ya empiece a funcionar y recibas notificaciones por parte de la autoridad. Es correcto, Hugo. Así es, y bueno, le recordamos nuestro medio de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, también la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, y bueno, pues a todos aquellos que están en periodo de vacaciones, que están descansando, bueno, pues les recordamos que tenemos videos en YouTube sobre todos estos temas que son bastante importantes, trascendentes, que en pocas palabras es un cambio de paradigma en materia fiscal, en materia tecnológica, y que pues ya estamos a la vuelta de la esquina para que empiece a operar todo esto. Así es, Hugo, sí, próximo 30 de junio, básicamente el próximo lunes, este sistema del buzón tributario, bueno, pues pareciera algo novedoso, pero esto ya estaba desde el año 2013, ya estaba establecido en el Código Fiscal de la Federación. Ciertamente faltaban las reglas, ciertamente faltaba, bueno, pues que el buzón estuviese abierta como plataforma para los contribuyentes. Hay una manual o guía, si nos lo quieren solicitar vía correo electrónico, como quiera se los hacemos llegar. Está generado por el mismo Servicio de Administración Tributaria, y bueno, por allí viene las paso distintas a paso, plantillas. Sí, vienen imágenes, bien muy amigable para poder efectuar el proceso de registro, por decirlo Hugo, así. si te parece, podríamos hacer un resumen así de manera rápida de lo que se refiere al buzón tributario. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales para el radioescucha? Uno, tú ahorita referías que el correo electrónico puede ser uno o más de uno. Yo diría correcto. Que aquí, que como medida de prevención, se pusiera el correo electrónico del contribuyente o de la persona encargada del contribuyente, y por otra parte, el contador externo o interno. Es decir, para que hubiese cuando menos dos canales de comunicación respectiva. Eso para que de
de manera pasiva estar esperando una notificación, pero de manera preventiva y reactiva, bueno, pues tratar de entrar a este buzón tributario. Y yo le daría nada más alguna recomendación también a la autoridad, Hugo. Por ejemplo, en el caso del gobierno del estado, ha estado mandando algunas correos electrónicos en el caso de aquellos que incumplen en el caso del impuesto estatal sobre nóminas, pero dice, estimado contribuyente, usted se encuentra omiso en el pago del impuesto correspondiente. Oye, espérate, pero ni siquiera viene referido quién es el contribuyente. Sí, es correcto. Si es un contador y tiene a lo mejor ahí referidos varios contribuyentes, pues no va a haber manera de apoyarles. Entonces, el mismo SAT, Hugo, en el caso lo ha hecho, así es. pero tampoco refiere quién es. Asume la autoridad va que el correo es único y unitario por cada contribuyente, y en la mayoría de los casos resulta no ser así. Entonces sería importante por parte de la autoridad en esas notificaciones identifiquen plenamente a qué contribuyente se le está notificando ese buzón tributario. Así es, Luis. Bueno, prácticamente estamos cerrando el programa del día de hoy. También como conclusiones decíamos, o sea, un punto, tener varias direcciones de correo electrónico, incorporarlo a tu rutina diaria, es decir, como tú lo comentas, prácticamente todos los días va a haber que revisarlo, ya sea en la mañana o en la tarde, y bueno, pues ahora sí que llevar un control metódico de todo esto, porque pues no dudes que te van a empezar a requerir información, varias información a la vez. Entonces hay que llevar un control de los plazos, de los tiempos, para efecto también de cómo enviarlo, ¿no? Porque pues todo va a ser a través del buzón tributario, se van a tener que escanear las cosas, vas a tener que cambiar la forma en cómo atiendes a la autoridad. Hugo, caso de la vida real. El año pasado a un contribuyente le fue notificado a través de esta plataforma de buzón tributario que, si bien opera como una especie de marca en términos de Código Fiscal de la Federación, bueno, ya estaba liberado, le notificaron vía buzón tributario que para poder timbrar el CFDI ya no lo podía hacer. Es decir, prácticamente le clausuraron de manera virtual el poder expedir facturas. Y bueno, pues nos despedimos. El contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.